¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vamos a declararlo. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. En esta tarde les saluda la hermana Sandra Montañez. Les damos la bienvenida al programa de la Mesa Redonda. Quiero decirles que en esta tarde es un privilegio para mí presentar a nuestra hermana de esta tarde, a nuestra hermana invitada, nuestra hermana Lourdes Malagón, Lulú, de cariño. Amén. Bienvenida, mi hermana. Dios te bendiga. Amén, hermana. Gracias por la invitación. Amén. Pues para nosotros es un privilegio poder estar aquí en esta tarde y poder hablar de la palabra, poder transmitir a través de estos medios lo que el Señor quiere decir por medio del consejo de la palabra. Y sé, hermana, que Dios te usa grandemente, te da grandes enseñanzas y la honra y la gloria es para nuestro Señor. Amén. Amén. Y yo me gozo de ver todo lo que el Señor está haciendo aquí en la iglesia El Shaddai con cada uno de los hermanos, con cada uno de los miembros de esta iglesia a través de los grupos de vida, a través de los servicios. Y para mí es un gusto tenerte aquí en esta tarde, mi hermana. Gracias por aceptar venir. Y quiero decirte que estás haciendo muy buen trabajo también. Me encanta cómo llevan el grupo, me encanta cómo Dios usa tu vida. Y pues gloria a Dios, mi hermana. Entonces quiero preguntarte, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta tarde? Amén, hermana. Pues primeramente la honra y la gloria, ¿verdad? Es para el Señor porque estamos conscientes que todo lo que hacemos es posible solo por su gracia, por su misericordia, porque Él es el que nos da esas habilidades para poder hacer su trabajo. Y en esta tarde tenemos un tema eh, muy especial. Es ordena tu casa. Amén. Y la cita la tenemos en Segunda de Reyes, a capítulo 20 y en el verso 1. ¿Lo leemos? Amén. Dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Hermana, fíjate que ahorita que estás hablando de ordena tu casa, muchas de las veces cuando nosotros somos niños, jóvenes,
siempre estamos pensando, ¿está hablando en un ámbito espiritual o en un ámbito terrenal? Ordena tu casa, podríamos decir, vamos a la casa y hay que ordenarla, o podemos decir, estamos hablando en un ámbito espiritual. Por ejemplo, hermana, cuando uno es joven, uno es niño, los niños no piensan en la muerte, no piensan como ni que existe la muerte, como Ujú, para amén. tratar de decir, bueno, la muerte va a venir y Ujú, tengo que ordenar o tengo que dejar esto en claro porque esto me puede pasar. O cuando uno es joven, no piensa que uno se puede morir, ujú, sino que somos inmortales, pero ya cuando realmente tú eres adulto, y llega a ti una enfermedad, es como ujú, que tú tomas conciencia ujú, de que algo te puede venir a tu vida y qué tan importante es arreglar las cosas que muchas veces están desarregladas o no las tenemos arregladas. ujú, Por eso el consejo de esta palabra eh, eh, es de mucha bendición. El simple hecho título ujú. de arregla tu casa, porque Amén. muchas veces nosotros, hermana, creemos que estamos bien. Ujú, amén, así es. Y este es un mensaje que Dios le envía a un rey, el rey Ezequías. Él había sido un muy buen rey de Judá. Dios le envía un mensaje y le está diciendo claramente por medio de su profeta, ordena tu casa, porque hay una razón, vas a morir. Qué Wow. tremendo, hermana, ¿se imagina? Ahora, ¿por qué Dios avisó de su muerte a Ezequías? Esa es una pregunta que te quería hacer, hermana, porque usualmente, ¿te imaginas que Dios nos avisara a nosotros? Te quedan 3 días de vida, Wow. mañana te vas a morir o te queda un mes. Eso sería fantástico porque tuvieras el tiempo suficiente para decir, voy a arreglar esto, porque tengo un día de vida, porque tengo 2 días de vida. Pero es interesante lo que dice la palabra. ¿Por qué Dios le mandó ese mensaje? Amén. Es algo que generalmente no ocurre. Generalmente Dios no anda por ahí diciéndole a la gente, te vas a morir. Pero si podemos leer los siguientes versículos del verso 2 hasta el 11 y vamos a entender un poquito más de qué se trata la enseñanza. Amén. Amén. Dice así, entonces él volvió su rostro, hablando de Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás que Jehová te hará, que Jehová hará esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva 10 grados atrás. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz 10 grados hacia atrás. Wow. Hermana, la palabra de Dios a Ezequías en esta porción de la Biblia no estaba hablando de las cosas materiales. Amén, hermana. Sabemos que el orden en la casa siempre es importante, pero no importa cuántas veces usted en su casa ordene sus cosas, siempre se va a volver a desordenar. Amén. Pero el detalle es de en qué sentido le estaba hablando Dios a Ezequías.
este era un rey que tenía un palacio y por lo tanto tenía muchos servidores de su palacio y muy seguro que le tenían el palacio impecable. Entonces, este mensaje no tenía nada que ver con las cosas materiales de Ezequías. Este mensaje tenía que ver más bien con el caos y con el desorden que hay en el corazón. Que al igual que el desorden de la casa, tenemos que tener especial cuidado de tenerlo limpio y de tenerlo ordenado. Tenemos que tener cuidado de nuestro corazón, hermana. Amén. Hermana, ¿qué significan estas palabras en la vida de Ezequiel que habla de ordenar? ¿Qué significan? Fíjese, buena pregunta. El verso 3, hermana, nos dice así: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo así, en el verso 4, te ruego que hagas memoria de mí. Amén. Haz memoria de todo. Cuando Ezequías volvió su rostro bueno, recibió esa noticia tan impresionante. Volvió su rostro, dice que se postró delante de Dios y empezó a orar y le dijo: recuérdate, Señor, recuérdate todo lo que yo he hecho en tu nombre. Para empezar, hermana, fíjese, el nombre de Ezequías significa de Jehová es la fortaleza. Wow. Vamos a hacer un recuento del reinado de Ezequías y es este. Ezequías tuvo un reinado justo. La palabra de Dios dice que era un rey justo. Tuvo un reinado de 29 años. Comenzó a reinar cuando él solo tenía 25. Wow. Ahora, hizo lo recto ante los ojos de Dios. De este hombre, Ezequías, de este rey, se hace referencia en 6 libros bíblicos. Se habla de él. Entre las cosas que él hizo para el Señor restableció la adoración al Dios de Israel. Porque el pueblo se había hecho lo que llamaban lugares altos, que eran lugares de adoración a otros ídolos. Y en esos lugares querían adorar al Dios de Israel. Entonces este rey Ezequías destruyó esos lugares altos, que así le llamaban. También dice la palabra que destruyó la serpiente que había levantado Moisés en el desierto, porque el pueblo ya había llegado a tomar esa serpiente esa serpiente como un símbolo de adoración. Entonces lo derribó, lo quitó. Eso es algo muy común en la vida del hombre, hermana. Convertir algo bueno en algo malo. Terminamos adorándolo o convirtiéndolo en un ídolo. Amén. Ahora, Ezequías era un hombre con pasión. Si vemos toda su historia, era un hombre con pasión, con visión, con energía, con firmeza y con fortaleza de Dios. Ahora, a él de él se habla así en Segunda de Reyes, unos capítulos atrás, en el capítulo 18:5, hablando de Isaías, la palabra lo habla de él así. Fíjese, dice que de Ezequías, dice: ni antes ni después hubo otro rey en Judá como él. Wow. Entonces, imagínese un hombre con tantas cualidades en todo lo que era el trabajo de Dios. ¿Qué significan estas palabras para él? O sea, recibir de parte de Dios, pensar que tú piensas que lo estás haciendo todo bien, que estás bien, que no hay nada que cambiar en ti, y de repente llega el Señor y te dice: ordena. Wow. ¿Qué pensaría Ezequías, verdad? Amén. Hermana, el ordenar no tiene nada que ver con la muerte o es con la vida, porque a veces nosotros pensamos, bueno, en este caso, cuando vienen y le dan la palabra a Ezequías que ordene su casa, tú puedes pensar, tengo que arreglar esto y esto y eso porque me voy a morir. Pero específicamente, hermana, algo que me llama la atención es que Dios quería hacer algo con Ezequías. Amén. Fíjese, es correcto lo que usted dice. El orden no tiene nada que ver con la muerte, sino con la vida. Por lo general, a todos sabemos lo importante que es hacer un testamento, por ejemplo. Amén. Pero nadie lo hacemos porque pensamos: pues ni que me fuera a morir, ¿verdad? Entonces, el tener orden en nuestra casa, el tener orden en nuestra vida, el tener orden en nuestra familia, no tiene nada que ver con que nos vamos a morir. Amén. Tiene que ver con que estamos vivos y tenemos la oportunidad, está en nosotros la oportunidad de hacer esos arreglos. Y sabes qué, hermana, muchas veces tenemos miedo a hacer un testamento precisamente porque decimos, hacemos el testamento, ya nos vamos a morir, cuando es un orden
para prevenir otras cosas, para Exactamente. prevenir cosas que pueden venir. Entonces es importante que entendamos eso. Ujú. Amén. Exacto, porque a veces pensamos que solo los armarios o solo los garajes tienen necesidad de ordenar, pero o que es lo más importante que tenemos en la vida para ordenar. Pero aquí la palabra ordena, hermana, vamos a entrar en lo que es el significado. Dice, aquí la palabra ordena en el hebreo original es la palabra tsaba, que su principal significado es gobernar Wow. o dar un mandamiento. Entonces, cuando Ezequiel recibe la palabra ordena, el Señor le está diciendo gobierna, le está diciendo da mandato, o sea, arregla pues algo que está arreglado no necesita arreglarse, algo que está desarreglado es lo que se necesita arreglar. Y la palabra casa es la palabra bayit y hace alusión a la familia. Entonces, si vamos al original, al contexto original, vemos que ordena tu casa, le está diciendo gobierna tu familia, gobierna tus relaciones personales. Es lo que te iba a comentar, hermana. Entonces, en otras palabras, Dios le estaba diciendo, arregla todos los conflictos que tengas con tus seres queridos, Ujú, con tu familia, porque eso es lo más importante. exactamente. Amén. Ezequías debía de arreglar diferencias, cerrar ciclos, establecer gobiernos el gobierno con los suyos o los de su casa. Esas cosas son diligencias que uno tiene que hacer en vida. Amén. No tiene uno que esperar a un funeral. ¿Cuántas veces vemos que en los funerales los familiares que no se hablaban o las personas que no querían a la persona que murió van y piden perdón y están llorando amargamente en aquel ataúd? Es tarde. Cuando el Señor nos está diciendo que esas son cosas que tenemos que arreglar en vida, cuando Amén. estamos vivos. Amén. Amén. Hermana, todos tenemos la necesidad de ordenar cosas en nuestro entorno todos los días, Ujú, porque en esta vida todos los días podemos fallar, ujú, todos los días podemos hacer cosas no agradables al Señor. ujú. Y es importante que estemos a cuentas, como dice la palabra, que estemos a cuentas y que lo ordenemos a tiempo. Ujú. Y todos los días, hermana, tenemos roces con personas. Nosotros Amén. todos los días tratamos con gente. Y esos roces a veces son con la familia, a veces son en el trabajo, a veces son con amigos, a veces son con gente en la iglesia. Y no podemos, hermana, permitir que se acumule en nuestro corazón o en nuestra vida o en nuestras relaciones el desorden. ¿Por qué? Porque los más afectados vamos a ser nosotros. Usted Amén. y yo somos los más afectados. Ahora, es verdad, yo estoy de acuerdo y es verdad que usted no tiene que estar de acuerdo con toda la gente. Va a Amén. haber personas con las que usted va a tener diferentes opiniones, ¿verdad? Usted va a pensar de una forma y quizás yo piense de otra. O va a haber personas que definitivamente a usted no le va a caer bien a todo el mundo. Eso es normal. Todos tenemos caracteres tan diferentes y a veces nuestros caracteres chocan. Pero eso, hermana, no debiera de ser un motivo para que nosotros tengamos delante de otra persona, tengamos una relación hostil, seamos groseros, seamos desamorados o que seamos personas frías. Eso Amén. no debería de afectar. Hermana, ¿y qué causa muchas veces ese desorden emocional en nuestras vidas? Wow. Fíjese, ¿Qué hermana. causa? Fíjese, si vamos a la palabra de Dios en Génesis 1:1, la palabra dice que el desorden trae un caos a nosotros y ese caos trae un vacío. La Wow. palabra de Dios dice Génesis 1:1, dice que en el principio estaba todo desordenado y como estaba desordenado estaba vacío. Entonces, este, podemos ver que para que no haya vacíos en nosotros, en nuestro corazón, tenemos que tratar de tener nuestro corazón ordenado, porque si no, finalmente el corazón se va a llenar de tinieblas si nosotros no ordenamos lo que hay en nuestro corazón. Por eso debemos alinear o debemos siempre buscar alinear nuestros deseos o nuestra vida o nuestra conducta a la voluntad de Dios, a alinearnos a los mandamientos del Señor. La palabra de Dios nos manda perdonar. ¿Qué tan importante, hermana, es pedir perdón? Amén.
fíjese, qué tan importante es vital. La palabra de Dios dice a Jesús dándonos la oración modelo, dice, ¿quieres que el Padre te perdone? Pues tú tienes que perdonar y también tenemos que pedir perdón. Amén. Ahora, muchas veces cuando somos niños o cuando somos jóvenes o cuando somos en cualquier etapa de nuestra vida, puede ser que recibimos ofensas. Entonces yo siempre digo, aquella ofensa que recibiste de quizás de algún hermano, de algún pariente, de algún amigo, de algún compañero de trabajo, de la escuela, o de la iglesia, no sé, aquel desprecio que te hicieron cuando eras una niña. ¿Cuántas veces en nuestra niñez fuimos despreciados y a veces todavía lo cargamos hasta ahora? Aquella violencia quizás de la que fuiste testigo o muchas veces quizás la propia víctima, aquel chisme en el que te involucraron, aquella injusticia que se cometió contigo o esa ausencia de un padre o de una madre en tu vida. Todo eso, hermana, solamente para dar una idea de qué es lo que causa desorden en nosotros. Todo eso puede llegar a ser un viejo desorden en tu corazón. Y nos hace pasar en tinieblas, hermana, donde Ujú, no podemos fluir, ujú, donde nuestro corazón no puede hablar, porque hay tanta oscuridad en nuestro corazón, donde decías tú ofensas, traiciones, ujú, y lo vamos acumulando en nuestro corazón, hermana, que nosotros ya no podemos ni siquiera hablar ujú. bendición. Y muchas veces, hermana, incluso como Ezequías. Ezequías había un desorden en su vida y él no se había dado cuenta de ello. Wow. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Nosotros pensamos, yo ya fui sana. El Señor, incluso a veces decimos, el Señor me sanó. Pero a veces nuestra actitud o nuestra forma de ser con ciertas personas nos deja ver que no ha pasado, que no ha sanado, que no le hemos dejado al Señor que haga lo propio en nosotros. Si no nos damos cuenta de que ese desorden está ahí, no vamos resolviendo todos esos asuntos en nuestra vida, si no lo resolvemos, tarde que temprano nuestra vida se convierte en tinieblas. Fíjate, hermana, que eso es cierto, porque a veces tú dices, no, pues yo estoy aquí en la iglesia, yo soy la líder de las damas, yo no puedo tener eso. Sí, claro que sí, Ujú, porque cuando tú ves a una persona y sientes algo en tu corazón, digo yo, una cosquillita, es que hay algo dentro de nosotros, ujú, que el Señor aún tiene que obrar, que el Señor tiene aún por eso dice la palabra, escudriña, oh Dios, mi corazón, y lo más amén. profundo de mí, porque eres el que nos conoce, Él es el que sabe lo que hay. Y como decías tú, muchas veces no sabemos porque creemos que ya lo soltamos, ya lo dejamos, ya hemos sido libres, ya hemos sido sanas, pero cuando Dios nos vuelve a pasar Ujú, por eso, realmente nos damos cuenta si hemos sido sanadas, ella, si hemos sido libertadas, ujú, si realmente Dios ha obrado, si hemos permitido que el Espíritu Santo obre ujú, o realmente todavía hay algo allí oculto que muchas veces no sabemos, pero yo siempre he pensado algo, hermana, por ejemplo, cuando una hermana, que muchas veces eso lo escuché decir de ti, muchas veces ni sabes que que alguien tiene algo en contra de ti, ujú, pero tú puedes notar en la expresión de esa hermana, ujú, puedes notar en la manera que te habla, ujú, en la manera que se dirige contigo. Entonces tú puedes decir, ¿qué pasa? Entonces tú vas y hablas, como dice la palabra, ujú, te pones a cuentas, aun aunque tú no hayas hecho nada. ujú. Pero si eso sigue, entonces quiere decir que ella aún tiene algo Algo. que tiene que dejarlo, que tiene que soltarlo, tiene que decirle al Señor, obra. Amén. Obra en esto porque esto no me deja caminar, esto no me deja avanzar, Ujú, esto me detiene, esto ujú, no me deja que yo explote al 100, ujú. que tu Espíritu Santo me ayude, que yo sea quien tú quieres que sea. Así es, amén. Y yo les decía la otra vez a las damas, ¿verdad? Que yo con algunas hermanas tengo más confianza que con otras. A unas no tengo ningún reparo en llegar y abrazarlas y darles un beso y a otras como que nada más tengo la libertad de saludarles amablemente. Pero cuando tú no tienes nada en contra de nadie, cuando tu corazón está limpio no solo de resentimiento, porque a veces no es resentimiento o odio lo que sientes, a veces es dolor.
Wow. A veces es porque recibiste la ofensa y no sientes ni siquiera odio, sientes dolor. Entonces, cuando tú no sientes nada de eso en tu corazón, no deberías de tener ningún reparo en orar por esa persona, Amén. en acercarte, en convivir, en estar cerca de. Cuando la evitas, cuando te vas por otro lado, cuando prefieres no saludar, es porque algo hay. Y ojo, no en ella, hay algo en mí. Exacto. Yo soy la que tengo que trabajar en mí. Incluso si la ofensa yo la recibí de alguien más, no importa que yo haya recibido la ofensa de alguien más, soy yo la que tengo que trabajar en mí. Amén. Amén. Mira, tenemos un comentario, hermana, de la hermana Jenny Monsalves. Me recuerda el campamento enraizada con cosas del pasado que nos dañaron y seguimos cargando. Pero Dios quiere que nos enraicemos en su palabra para ser sanadas. Amén, hermana. Amén. Ese es el propósito de Dios, que Ujú. seamos sanadas, que estemos enraizadas y que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ujú. Amén. Amén. Hermana, más vida no significa necesariamente más sabiduría o sí significa más sabiduría. El tener No. más vida significa que somos más sabios. Lo podemos ver en Ezequías, el verso 8 al 11 nos enseña y y Ezequías había dicho a Isaías qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Wow. Qué tremendo, mi hermana. Lo podemos ver aquí en Ezequías. Ezequías le pidió a Dios señal. Fíjese, para empezar, Dios no nos tiene que demostrar que Él es Dios. Amén. Nosotros deberíamos ya de saberlo. Así es. Ezequías le dice al profeta, ¿cuál es la señal que voy a tener? De que Dios realmente me va a sanar y me va a añadir 15 años. En lugar de que Ezequías esté pidiendo dirección para llevar a cabo el mandato que le acaba de recibir, que es ordena tu casa, o sea, en lugar de decirle, Señor, dame dirección, ¿qué tengo que hacer para ordenar mi casa? Le está diciendo, ¿y qué señal tengo de que realmente voy a vivir 15 años más? Wow. Entonces podemos ver que más vida no significa más sabiduría. Es necesario, hermana, creo yo, ser sinceras con nosotros mismos. Amén. Nosotros siempre tenemos que examinarnos a nosotros mismos y reconocer en qué fallamos para poder traer orden a nuestra vida. Y fue lo que le falló a Ezequías. A veces guardamos en el corazón sentimientos, fíjese, sentimientos, resentimientos, dolor, amargura, rechazo, frustración, insatisfacción, etcétera, y aún peor, a veces contra personas que ni cuenta se dan. Por eso yo siempre digo, eso lo aprendí de la pastora hace muchos años. Dijo, si alguien te caía mal y el Señor te quitó ese sentir por esa persona, nunca vayas a ir a decirle a esa persona, hermana, usted me caía re mal, pero ahora me cae re bien. Nunca. Porque esa persona ni siquiera supo lo que tú sentías en contra de ella. O sea, Así fue es. algo tuyo. Entonces, es algo que Dios tiene que sanar solamente a ti y tiene que trabajar solamente contigo. Ahora, no importa que también hagamos las cosas para el Señor. No importa que también nos salgan lo que hacemos para el Señor. Igual que Ezequías, si en mis relaciones hay asuntos que resolver y no lo hacemos, eso va a crear en mi corazón que finalmente se llene de tinieblas. Así es. Y eso estaba pasando con Ezequías. Ezequías era un buen rey. Era un hombre, dice la palabra, que caminaba íntegro. Eso significa que obedecía la palabra de Dios. Amén. Era un hombre que agradaba el corazón de Dios. Era un hombre que hacía todo lo que él podía por agradar a Dios. Y a veces así somos. Hacemos todo lo posible por estar bien con Dios. Yo siempre digo que humillar delante de Dios, cuando tú amas a Dios, humillar delante de Él no es ningún trabajo. Así no es es. ningún problema. Tú te humillas porque lo amas. Pero muchas veces, aunque hagamos todo lo mejor para el Señor, a veces todavía hay cosas en nuestro corazón Amén. que ordenar, que arreglar, porque si no lo hacemos, no importa que también hagamos las cosas para Dios. Tarde que temprano, esos desórdenes se convierten en vacíos en el corazón y el vacío va a convertirse en tinieblas en la vida nuestra. Amén. Amén. Hermana, y el milagro de la vida no evitó finalmente la muerte. Lo podemos ver. Ezequías tenía 39 años
cuando él le fueron añadidos 15 más, pero finalmente murió a los 54. Yo me quedé pensando, dije, 54 años, este hombre estaba relativamente joven. Amén. No era un viejo, no era un ancianito. Amén. Estaba joven, pero finalmente murió. ¿Se da cuenta? Wow. Entonces, 15 años más de vida, ¿qué fue lo que pasó con Ezequías? ¿Olvidó qué, hermana? ¿El milagro? El milagro que Dios le hizo a él hizo que olvidara su propósito. Porque él estaba feliz porque había recibido 15 años más. Wow. Estaba contento, alegre, porque había recibido 15 años más. Él fue sano de una enfermedad. La palabra de Dios no nos dice exactamente de qué enfermedad tenía, solo nos dice que era una llaga. Los estudiosos dicen que quizás era un tumor a forma de llaga, posiblemente en un pie, pero esa llaga ya estaba engangrenando todo su cuerpo, que ya estaba él muy enfermo a grado de que iba a morir. Entonces, él está contento de que recibe 15 años más y esa alegría hace que se olvide del propósito. ¿Cuál fue el propósito inicial por el cual Dios se comunicó con él a través del profeta? Y era, ordena tu casa. Wow. Ordena tu casa. ¿Por qué? Porque al igual te vas a morir. Mira, si no es ahorita, va a ser en 15 años, pero igual te vas a morir. Hermana, en otras palabras, podríamos decir, te estoy dando la oportunidad, te regalo este tiempo más de vida para que arregles lo que tengas que arreglar, porque yo quiero que tú vengas Ujú, y vivas conmigo. ujú, O sea, aún así Dios mostró aún más su misericordia. ujú. Y sí, Amén. así es. Ahora, el orden en nuestra vida traerá consecuencias, hermana. Amén. Va a traer consecuencias. ¿Y en quién va a traer consecuencias? En aquellos que nos siguen, nuestros hijos. Amén. Y eso lo vemos en la vida de Ezequías. Tristemente, Ezequías, vemos que más adelante sus hijos, nos dice que su hijo y su nieto se convirtieron en dos de los más grandes perversos reyes de Judá. ¡Qué Wow. terrible! Dice que llevaron al pueblo en idolatría, en toda clase de perversiones de los cananeos, hermana. Wow. Como un hombre, fíjese, un rey que servía a Dios, un rey que había derribado los lugares de los idólatras, que había regresado la verdadera adoración al pueblo de Israel. Y ahora sus hijos y sus nietos están llevando al pueblo por el lado contrario. Hermana, ¿y quiere decir que sus hijos y su nieto se llenaron de arrogancia? Exactamente. Y no solo ellos, hermana, Ezequías también. Wow. Se llenó de arrogancia después de haber recibido un milagro tan grande. Y esta arrogancia, lejos de ayudarle, le perjudicó. ¿Le perjudicó? ¿Le restó? Fíjese, y eso a mí me recuerda que a veces nosotros recibimos tantas bendiciones de Dios o el Señor nos usa de tal manera que sentimos que es por nosotros. O sea, a veces aunque no lo digamos, nuestra actitud nos hace ver como si nos mereciéramos que Dios nos esté usando así, o nos mereciéramos que Dios nos ama tanto y nos somos los hijos súper especiales que nos da todo lo que necesitamos. Sabes, hermana, hay un dicho muy popular que dicen, las palabras se las lleva el viento, pero Ujú. los hechos son los que hablan más que las palabras. Sí. Y a veces es cierto, hermana, a veces decimos, Señor, úsala, Señor, levántala, Padre. Y a veces olvidamos que el que lo ha hecho es el Señor. Así es. A veces cuando Dios usa tu vida en la manera que a Él le plazca, en la prédica, en la alabanza, usándote en medio de cualquier cosa, a veces nos llenamos de arrogancia y decimos, es que Ujú, ujú. es que no pueden hacer nada sin mí. No, Error, error. error. Ya. Porque allí es donde Dios se glorifica en nuestras vidas, la misericordia de Dios en nuestras vidas, y nosotros tenemos que entender que lo que hacemos es por su gracia, Por su y a Él le ha misericordia. placido, y si a Él le ha placido usar tu vida en la prédica, en la profecía, en la alabanza, en cualquier cosa, Ujú, gloria a Él, porque fíjate, hay algo, hermana, que a veces pienso, bueno, a veces cuando hay circunstancias en nuestras vidas que pasan, queremos la gloria, ujú. pero cuando viene todo lo contrario,
Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no decimos, yo lo hice? Ujú, Ahí es donde tú realmente dices, es que yo no lo hice, lo hizo el ujú, Señor. Exactamente. ujú. Desde un principio que se hizo el milagro, desde un principio que se hizo la restauración, desde un principio que Dios usó tu vida, fue Él. Amén. Fue Él a quien le ha placido. Y hermana, es tan impactante que como ellos, teniendo como él tenía el milagro que Dios le había dado, se llenó de tanta arrogancia. Así es, hermana. Yo me quedé pensando cuando estudiaba y yo dije, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito de que Dios le añadiera esos 15 años a Ezequías? Quizás yo digo, y si no se los ha añadido, quizás Ezequías presta más atención y en ese instante arregla su casa, ¿o qué hubiera pasado? Yo estaba meditando en eso y yo creo y estoy segura que Dios le añadió tiempo. Dios le añadió tiempo a la vida de Ezequías con un propósito y era para que Ezequías le añadiera vida a su tiempo. Amén. Mire, fíjese, parece un juego de palabras, pero fíjese, Dios le añade tiempo a la vida de Ezequías Así es. porque era lo que necesitaba. Y como señal le dio el reloj de Acaz. El Así reloj de es. Acaz, hermana, como dato curioso, fue construido en el año 3700 antes de Cristo y era un artefacto de escaleras que se medía por el sol. Entonces, cuando el sol avanzaba, iba subiendo un escalón. Entonces, subir un escalón significa adelanta el sol, el sol se adelanta, significa que se adelantaba el tiempo o que iba transcurriendo el tiempo. Entonces, cuando dice que el reloj de Acaz regresó 10 grados, son más o menos 40 minutos. Wow. Quiere decir que el sol no se detuvo, como en otras ocasiones que vemos en la palabra que el sol se detuvo. No se detuvo, regresó. O sea, el Señor le regresó el tiempo, 40 minutos, para darle una señal a Ezequías. Entonces yo estoy segura que Dios le estaba diciendo a Ezequías, mira, a tu vida le voy a dar tiempo. Para Por que eso lo tú, regresó. exacto, ¿para qué? Para que a tu tiempo, a ese tiempo, esos 15 años extras que te doy, tú le agregues vida. Amén. ¿Y qué fue lo que le agregó este hombre en lugar de darle vida a esos 15 años? Que se olvidó del propósito de Así Dios, se es. olvidó del verdadero propósito por el cual Dios le había dado esos 15 años y esos 15 años los vivió sin propósito y sin sabiduría. Y lo vemos en sus hijos y sus nietos, Amén. porque no se dedicó a enseñarles, no se dedicó a arreglar esa casa que eran su futura generación. Hermana, si pudiéramos hablarlo en esta era, como si fuera un síndrome, ese síndrome se puede decir que en las iglesias puede estar. Oh, sí, hoy en día. ¿Y sabe por qué, hermana? Porque mire, cuando Ezequías recibe el milagro, él está feliz, ¿verdad? Ujú. Está contento. Dice la palabra de Dios más adelante que vinieron de Babilonia unos enviados del rey Ujú. de Babilonia. No eran, ellos vinieron con un regalo. Le dijeron a Ezequías, mira Ezequías, sabemos que supimos que estás enfermo, aquí están esos presentes de nuestro rey. Esos no venían con buenas intenciones. Ellos eran el enemigo. Ellos eran el enemigo y iban a ver qué encontraban, qué miraban, a ver sus debilidades de Ezequías. Y esto a mí me deja pensando, hermana, que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros permitimos que el enemigo vea en nosotros. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Ezequías lo recibió y no solo lo recibió, sino dice que fue y que le mostró todas las riquezas de su reino, todo lo que él sentía que era de él, todo lo que él sentía que lo hacía grande. Entonces dice que vinieron y se los enseñó. Y él pudo quizás a lo mejor enseñarles el templo, hablar de las grandezas de Dios, hablar del milagro que Dios había hecho en su vida. Sin embargo, dice que se jactó de sus riquezas, se jactó de su poderío y eso fue lo que le mostró al enemigo. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Aquí podemos ver mucho egoísmo. Después viene el profeta Isaías y le advierte de su acción. Le dice, ¿qué hiciste? ¿Quiénes son esos hombres? Y le dice, no, pues vienen de Babilonia. Y le dice, ¿qué hiciste? Y le dice, pues les enseñé mi reino y mi poderío. Wow. Y le dice, pues ¿sabes qué? Le dice, hay una palabra de Jehová para ti. La palabra de Dios para ti es, tus descendientes van a ser exiliados allí a Babilonia, a donde tú les abriste las puertas. Van a ser exiliados y tus generaciones después va a haber eunucos sirviendo a ese rey. Wow. Hermana, lo que sigue es impactante. ¿Sabe por qué? Porque Ezequías, en lugar de arrepentirse, ¿qué hizo? En lugar de arrepentirse dice, ay, pues la palabra no es tan mala, porque esto no va a ocurrir en mi tiempo, esto va a ocurrir en los tiempos
donde yo ya no voy a estar, o sea, en sus descendientes. Hermana, ¿cómo un rey, o más bien como un hombre tan recto como él, pudo terminar así? Imagínense, ¿cómo? Hermana, hoy en día tenemos ese síndrome, yo creo que muchas veces en nosotros mismos, el síndrome de Ezequías en este sentido, porque ¿cómo Ezequías pudo ignorar o minimizar una palabra tan grande de parte de Dios, diciéndole tus descendientes van a ir cautivos? Él en ese momento, en lugar de clamar como clamó cuando le vino la palabra de que se iba a morir, en lugar de clamar, ¿qué hizo? Pues no es tan malo. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que el tiempo se acorta, Amén. que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todo lo que se ve por la televisión, Amén. en la radio, todo lo que se escucha, todo lo que sucede en el mundo es alerta. O sea, el Señor viene pronto. Deje usted de que nos moramos hoy o mañana. El Señor viene pronto. Y nosotros, ¿sabe qué hacemos? En lugar de alertar a nuestros familiares, en lugar de orar por ellos, en lugar de clamar por ellos, ¿qué estamos haciendo? Amén. Estamos pensando de esta manera, pues cuando sea todo eso yo ya no voy a estar aquí porque el Señor va a venir por su pueblo y me voy a ir con él. Y de alguna manera nos convertimos en ese síndrome de Ezequías. Ahora usted me preguntaba, ¿cómo un hombre recto como Ezequías pudo terminar así? Bien sencillo, apartó su mirada del propósito divino y se llenó de orgullo y de soberbia. Wow. Así, todo eso le pasó. Es bien fácil, yo siempre digo, es bien fácil desviarse del camino si pierdes el mapa. Realmente esto que acabas de decir, hermana, está impactante. Nosotros debemos de saber cuál es el objetivo, cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, cuál es el propósito por el cual estamos aquí, que no perdamos ese propósito, porque si nosotros lo perdemos, hermana, estamos fritos, estamos perdidos, pero si no perdemos el enfoque de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios dice la palabra que todo esto sucederá antes de que Él venga. Todo lo que estamos viviendo hoy en día son señales de que Él viene pronto. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos pensando como, aún hay tiempo, aún tenemos tiempo. Cuando Dios dice, si pudiéramos añadirlo un poquito a como decías la escritura, las señales. ¿Cómo puedo tener una señal de que Dios me va a sanar o de que Dios... Las señales están. Y decías tú, ¿qué estamos haciendo? Estamos dormidos. Estamos diciendo, no, es que todavía hay tiempo, todavía tal vez en otra ocasión que los vea puedo decirles, puedo explicarles, puedo hablarles de la palabra, de la salvación. Hermanos, el tiempo se acorta, el tiempo está a la vuelta de la esquina, como decimos nosotros, y es tiempo de que nosotros despertemos, despertemos y le digamos al Señor, Señor, no quiero perder mi enfoque, yo quiero enfocarme en el propósito que tú tienes para mí. Y acuérdate, hermana, que todos hemos sido llamados a predicar su palabra, no necesariamente detrás de un púlpito, porque a veces nos atemorizamos porque decimos, no, yo no predico detrás de un púlpito. No necesariamente, no necesariamente. Dios siempre pone a alguien para que tú o yo le demos una palabra que necesitan en el camino, en el trabajo, en una tienda. Eso es extender el reino de Dios. Eso es entender que nosotros, el tiempo se está cortando y que Dios quiere que todos vengan a un arrepentimiento, que no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Y ese era el propósito aún de Dios, fíjate, porque nuevamente vienen y le dicen de sus nietos que van a hacer qué. Y él en vez de haber pensado, como decías tú, wow, Señor, yo no quiero eso para mi descendencia. Porque todo lo que he trabajado, todo lo que he pasado, y yo he visto tu gloria, yo quiero que ellos también lleguen a ese propósito. Y qué tremendo que él siendo como era, como terminó. Diciendo, pues no es tan malo. ¿Se imagina? Todos nunca debemos de perder el verdadero enfoque del propósito para el cual el Señor nos llamó. El Señor nos llamó primeramente para salvarnos a nosotros. Y una vez que Él nos salva a nosotros, compartir esa salvación a todos aquellos que nos rodean. Nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, hermana. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que muchas veces, como usted decía, a veces queremos predicar en el púlpito, pero se predica desde tu vida, desde
con tu vida tú puedes estar predicando. Yo les decía la otra vez en mi grupo de vida, muchas veces te ganas, a muchas veces a la gente para Cristo con tu propio testimonio. Tener un buen testimonio delante de la gente que te conoce puede hacer que ellos busquen a Dios, a ese Dios al que se ve reflejado en ti. Tristemente, hermana, muchas veces queremos ser luz en las naciones, pero somos oscuridad en la casa. Amén. Y por eso no nos ganamos a los familiares. Así es. Es Amén. triste, hermana. Hermana, Ezequías se enfrentó y falló Ujú. Falló, hermana. en una tentación común para muchos, especialmente a muchos que tienen un ministerio. Ujú. Así es. Ahora, ¿cuál es esa tentación, hermana? La tentación del éxito. Wow. Este rey exitoso. Algunas veces, hermana, cuando se enfrenta el fracaso, fíjese, cuando se enfrenta el fracaso y la debilidad, usted se puede mantener firme. Dice, aquí estoy, el Señor es mi fortaleza, que voy a permanecer, estoy firme, no importa cuánto me vaya mal, no importa la debilidad, no importa, yo aquí estoy y me voy a parar. Ok. Pero otras veces se fracasa cuando se enfrenta el éxito. Así es. Cuando empiezas a tener fortaleza y éxito en la vida, a veces no solo en tu vida personal, sino más bien yo me enfoco como en el ministerio, cuando Amén. Dios te está usando, y por eso vemos tantos ministerios, hermana, que la gente va siguiendo al hombre y no al Señor o a la palabra. Yo, eso se lo digo yo, es mi muy humilde forma de pensar y mi punto muy personal de vista. Pero si usted va a ir a ver a un predicador por él, entonces ya está perdiendo el enfoque, porque no es él, es el Señor, Es quien lo usa. es quien lo quien usa. ha puesto. Si usted va a ir a ver una cantante por bonito que canta, usted está perdiendo el enfoque. Así es. Usted va a ir porque quiere adorar a Dios con su pueblo, no Amén. porque quiere ir a ver a la cantante. Amén. Entonces, muchas veces perdemos el piso porque hay gente que cuando tiene ese éxito, hermana, pierde pierde el piso y ¿Sabes, hermana? tiene fracaso en esa área. En estos días yo pude experimentar algo bien tremendo. Ujú. Yo pedí una información y fue bien, bien tremendo para mí ver exactamente eso, que se han llenado de tanto éxito, de tanto ego, que no han entendido que es el Señor. Ujú. Y recuerdo que en esta ocasión me dijeron, no porque nosotros tenemos nuestra propia plataforma. Eso llamó mi atención y yo dije, ¿cómo, Señor? ¿Cómo que tienen su propia plataforma? Cuando todos somos un pueblo, Ujú. cuando todo lo que hacemos lo hacemos para ti. Exactamente, hermana. Y pude entender, hermana, exactamente eso, que somos fáciles de caer, Ujú. fáciles de que ese ego se suba Ujú. y desenfocarnos en entender que si exactamente Dios te ha puesto en esta plataforma, es para que bendigas, Ujú. es para que sigas extendiendo su reino. Ujú. Amén. Quiero leerte un comentario que nos puso el pastor. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, mi pastor. Ellos estaban fuera del pueblo. Nos gozamos porque regresaron con bien. Amén. Dice, amén, mis hermanas. Que no perdamos el enfoque. Hebreos 12:2. Amén. Pongamos la mirada en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Así es, pastor. Amén. Es importante que entendamos eso, que Él es el autor. ¿El autor de qué? El autor de todo. Amén. Así Amén. es. Así es, hermana. Hermana, tenemos un propósito para cumplir. Necesitamos tener en nuestras vidas, con nuestros familiares, con nuestros amigos y con nuestros hermanos de la fe. Tenemos que tener orden. Amén. Orden en todas esas áreas. Tenemos que pensar qué deudas de nuestro pasado tenemos que cancelar. Tenemos que pensar qué puertas tenemos que cerrar. Muchas veces son puertas del dolor que están ahí y que hay que cerrar. Decepciones, fracasos. Tenemos que echar fuera todo orgullo. Tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que vivir cada día, hermana, como si fuera el último día de nuestras vidas. Fíjese lo que dice
Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos, en cual sea la voluntad del Señor. Una vez, hermano, fíjese, yo le voy a contar una anécdota. Una vez le dijeron a un predicador, le dijeron, qué harías tú si te dijeran que hoy es tu último día? Y él contestó así, bien sereno, dice, pues haría lo que ya tengo planeado. Cuando yo escuché esa anécdota dije, wow, así debemos de vivir. Nosotros debemos de vivir todos los días planeando que quizás hoy nos vienen a pedir cuentas. Tenemos que vivir todos los días planeando que quizás hoy es el día que el Señor nos va a demandar qué estamos haciendo con nuestra casa, qué estamos haciendo con nuestro corazón. Amén. Ahora, cada día, hermana, que Es- pasa, estamos más cerca. Estamos exactamente como acabas de decir, como el reloj. Ajá. Está pasando el tiempo y nos estamos acercando a la venida del Señor, Ujú. donde el Señor te va a pedir cuentas a ti y me Ujú. va a pedir Cuentas cuentas a a mí. mí. Cristo está a las puertas, hermana. Amén. Si algo es seguro en esta vida, si algo es seguro, es que ya sea que Cristo venga o ya sea que el Señor nos pida cuentas, algo es seguro. Necesitamos ordenar nuestra casa, necesitamos ordenar nuestra vida. Amén. No nos podemos permitir tener dentro de nuestro corazón toda esa clase de sentimientos o emociones o situaciones que traigan a nuestra vida vacío, porque finalmente, como le digo, se convierte en tinieblas. Hermana, si tú pudieras darle un consejo a alguien ahora que ya entramos en este año, ¿qué pudieras decirle? Bueno, el año 2020, hermana, en el que acabamos de entrar, yo aprendí del predicador que vino el año pasado aquí a la iglesia y que nos predicó en el aniversario. Aprendí que el cero en el hebreo representa un nuevo comienzo. Entonces, el año 2020 eh, termina con el cero, ¿verdad? Entonces, 2020. Entonces, el cero en el hebreo es como el alfa, que es el principio. Entonces, esto representaría para usted y representaría para mí como un nuevo comienzo. Entonces, la oportunidad, hermana, en este 2020, el Señor nos la está dando. Amén. La oportunidad de reordenar nuestra casa. En otras palabras, Dios nos está diciendo, este 2020, ordena tu casa. Te estoy dando la oportunidad de que ordenes tu casa, de que si tú tienes algo en tu corazón, si yo tengo algo en mi corazón, ordénalo Exactamente. antes de que sea tarde. Y cuando hablamos de este 2020, hablamos del día de hoy, no Amén. de diciembre 31, no, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Toda la historia de Ezequías nos enseña eso, hermana, que es hoy, no importa cuánta vida el Señor nos dé, la vida se nos va a acabar, no importa qué tan lejos tengamos la venida del Señor algunas personas, el Señor va a venir. Entonces, la oportunidad es hoy, la oportunidad de sacar y tirar todo lo que nos sirve de nuestro corazón, todo lo que nos estorba espiritualmente hablando y alinearnos a la voluntad y al propósito de Dios. Amén. Eso fue lo que al profeta, lo que al rey Ezequías le hizo falta. Cuando él recibe el mensaje, él debió alinearse y buscar qué tengo que ordenar en mi Señor, qué tengo que ordenar en mi casa y alinearse al propósito por el cual le añadieron 15 años. Amén. 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 Bueno, hermana, pues me gozo con esta enseñanza. Gracias al Señor porque Él nos enseña y nos da la oportunidad de que reconozcamos qué hay en nuestro corazón que tenemos que ordenar, qué hay en nuestras vidas que tenemos que ordenar para que nosotros alcancemos la vida eterna. Amén. 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 Hermana, pues te doy las gracias por haber venido. Muchas gracias por ser obediente. ¿Y te parece si hacemos una oración? Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor.
Padre, en el nombre de tu Sí, Hijo mi Dios. Yeshua, en esta hora, Dios, te damos gracias, Sí, mi Padre, Dios. por tu Venimos palabra. delante de tu Por tu palabra presencia, preciosa, Señor. Señor, que nos enseña, Gracias, que nos Padre. instruye, que Sí, nos mi Dios, dirige, en esta que hora, nos Señor. enseña tu voluntad para Te cada uno damos de gracias, nosotros en Señor. esta hora, Te Dios. Yo te ruego bendecimos, que Señor. nos ayudes, Padre Gracias, Santo, Señor, para por poder redarguir ordenar nuestra por casa, nuestro porque nadie corazón, es Señor perfecto, Padre. Señor. No importa qué tan bien Sí, mi creamos que Dios. hacemos las cosas, no Sí, importa qué Señor. tan bien pensemos Gracias, nosotros que Señor. estamos en nuestro corazón, Gracias, nadie Señor. es perfecto, Señor. Y Sí, siempre hay Señor. cosas que arreglar, Sí, siempre hay Señor. hay detalles en nuestro corazón, en Sí, nuestra mi vida que Dios. tenemos que reordenar Sí, con Señor. relaciones Gracias, familiares, de Padre. amigos, de conocidos, en la Ayúdanos. iglesia, donde sea, Señor. Yo te Recuérdanos, ruego, Padre. Dios, que nos ayudes Sí, a Señor. autoexaminarnos a Sí, mi nosotros mismos Dios. para no Sí, engañarnos, Señor. Señor, para poder estar firmes, Padre, y Gracias, poder Padre. estar claros en Sí, lo que tú Señor. quieres que ordenemos de nuestra vida, Sí, mi Señor, Dios. para poder tener una casa Así es, Señor. ordenada y libre de tinieblas, Así Padre, es, un Padre. corazón ordenado, Sí, mi alineado a tu Dios. palabra Sí, y Señor. libre de tinieblas, Padre, para que Así es, podamos Padre. ser a todos aquellos que Sí, no mi te Dios. conocen, podamos ser luz, podamos Sí, mi Dios. mostrar, Señor, tu amor y Gracias, tu Padre. misericordia con nuestra vida a Exaltamos tu toda aquella nombre, gente que Señor. nos rodea, Señor, y que Glorificamos más tu nombre, personas Señor. vengan a tus pies a través de Gracias, un buen Padre. testimonio Gracias, nosotros, a Señor. través de que podamos hablar tu Espíritu palabra, Santo, Señor, a todos redargúyenos, aquellos que Padre. nos rodeen, Señor. En Ayúdanos, el Padre, nombre de para no perder Jesús, nunca Señor. el enfoque, no perder Sí, nunca el Señor. propósito, Señor, de Gracias, nuestra Padre. vida por el cual nos has llamado. Así es, En el Padre. nombre de Yeshua te doy gracias por este programa, por Así la es, hermana Señor. Sandra, Señor, Gracias, por el Padre. hermano Denny que hacen Sí, posible, Señor. Señor, que tú Gracias, los Padre. usas, Padre. Yo te ruego Gracias, que los Espíritu sigas de Dios. Sigue bendiciendo, obrando, que los Señor. sigas usando, Señor, y Sí, mi declaramos en Dios. el nombre de Gracias, Yeshua Padre. esa palabra, Señor, de Gracias, que Señor. si es por tu gracia, es Así es, para tu Señor. gloria, Señor. Así Toda es, mi gloria y Dios. toda honra Así es, es Señor. tuya, Señor, porque Te eres el alabamos único que la y te merece. bendecimos, Gracias, Señor. Señor, por usarnos En el nombre como de siervos Jesús, Señor. inútiles que somos, Padre, Señor, sí, mi porque Dios. sin ti nada podríamos Sí, mi hacer. Dios. En el nombre de Gracias. Jesús te damos Gracias. gracias. Amén y Amén. amén. Pues así les damos las gracias a todos los que nos han sintonizado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por todos sus comentarios. Esperamos que esta palabra sea de edificación para su vida, para su corazón. Y le bendecimos. Amén. Y le damos gracias nuevamente a la hermana y nos vemos el próximo jueves. Tendremos de invitada a nuestra pastora Margarita Mora. Amén. Bendiciones. Dios me los bendiga. Bye bye.